Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy está basado en un artículo que escribió Monseñor Schneider titulado Por el bien de su alma, retire la aprobación de las uniones civiles del mismo sexo. No queríamos seguir hablando del asunto, pero Monseñor Schneider escribió un artículo que lo puso de tal manera que nos confirmó lo que dijimos en nuestros videos anteriores. Antes de comenzar, queremos dejar la pregunta para aquellos que dicen que las palabras del Papa están fuera de contexto, que están mal interpretadas, que eso no era lo que él quería decir pero lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta es la pregunta. ¿Por qué prelados tan importantes, no solamente Monseñor Schneider, sino algunos otros hasta de corte modernista, están tan preocupados por tan nefastas declaraciones? ¿Por qué si estos prelados que están tan involucrados en los asuntos de la curia están tan molestos? Miren, esto es grave y hay que tomarlo muy en serio y no dejarse solamente llevar por algunos papólatras. Vamos a leer gran parte del artículo, aunque no todo. Les dejamos el enlace en la caja de descripción para aquellos que gusten leerlo completamente. Bueno, aquí comienza el artículo. La fe católica, en la voz del Magisterio Perenne, el sentido de la fe de los fieles, sensu fidelium, así como el sentido común, rechazan claramente cualquier unión civil de dos personas del mismo sexo, unión que tiene como objetivo que estas personas busquen el placer sexual entre sí, incluso si las personas que viven en tales uniones no participaran en el placer sexual mutuo, algo que en realidad se ha demostrado que es poco realista. Tales uniones representan un gran escándalo, un reconocimiento público de los pecados de fornicación contra la naturaleza y una ocasión próxima y continua de pecado. Quienes abogan por las uniones civiles entre personas del mismo sexo son, por tanto, también culpables de crear una especie de estructura de pecado, en este caso de la estructura jurídica de la fornicación habitual contra la naturaleza, ya que los actos homosexuales pertenecen a los pecados que claman al cielo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo verdadero católico, todo verdadero sacerdote católico, todo verdadero obispo católico debe, con profundo dolor y un corazón lloroso, lamentarse y protestar contra el hecho inaudito de que el Papa Francisco, el romano pontífice, el sucesor del apóstol Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, manifestara en la película documental Francesco, que se estrenó el 21 de octubre del 2020, como parte del Festival de Cine de Roma, su apoyo a las uniones civiles del mismo sexo. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Tal apoyo del Papa significa apoyo para una estructura de pecado, para un estilo de vida contra el sexto mandamiento del Decálogo, que fue escrito con los dedos de Dios en tablas de piedra en el Sinaí y entregado por manos de los ángeles a los hombres. Lo que Dios ha escrito con su mano, ni siquiera un papa puede borrarlo ni reescribirlo con su mano o con su lengua. El papa no puede comportarse como si fuera Dios o una encarnación de Jesucristo, modificando estas palabras del Señor. Y cito, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con lujuria
ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cierro cita. Y en lugar de esto decir más o menos lo siguiente. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Si un hombre se acuesta con un varón como con una mujer, ambos han cometido una abominación. Los hombres que practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios. La práctica de la homosexualidad es contraria a la sana doctrina, pero les digo que para las personas que sienten atracción por el mismo sexo, y abro comillas, tenemos que crear una ley de unión civil de manera que están cubiertos legalmente. Cierro comillas. Todo pastor de la Iglesia y sobre todo el Papa debería recordar siempre a los demás estas serias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, y cito, así el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Cierro cita. Todo papa debe tomarse muy en serio lo que proclamó el Concilio Vaticano I, que dice, así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya, ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles. Esto es de la Constitución Dogmática Pastor Aeternus, capítulo 4. Abogar por una ley para que se dé cobertura legal a un estilo de vida contrario al mandamiento explícito de Dios contra la naturaleza humana y contra la razón humana es una nueva doctrina. Una doctrina que evidentemente está en contra de la revelación divina y la enseñanza perenne de la Iglesia de todos los tiempos. Tal doctrina conspira con el pecado y por lo tanto es una medida sumamente antipastoral. Promover jurídicamente un estilo de vida pecaminoso va en contra del núcleo del Evangelio mismo, ya que las personas en uniones del mismo sexo a través de sus actos sexuales ofenden gravemente a Dios. Nuestra Señora de Fátima hizo el llamado maternal a toda la humanidad para que deje de ofender a Dios, que ya está demasiado ofendido. Todos estos pequeños de la iglesia, niños, jóvenes, padres, madres de familia, monjas de clausura, sacerdotes, obispos, seguramente dirían al Papa Francisco, Santísimo Padre, por la salvación de vuestra propia alma inmortal, por el bien de las almas de todas aquellas personas que a través de su aprobación de las uniones del mismo sexo están con sus actos sexuales ofendiendo gravemente a Dios y exponiendo sus almas al peligro de perderse eternamente, conviértase, retráctese de su aprobación y proclame con todos sus predecesores la siguiente enseñanza inmutable de la Iglesia. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede, en modo alguno, llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. Congregación para la Doctrina de la Fe. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
Con la increíble aprobación por parte del Papa de las uniones entre personas del mismo sexo, todos los verdaderos hijos de la Iglesia se sienten huérfanos y ya no escuchan más la voz clara e inequívoca del Papa, que debe guardar inviolablemente y exponer fielmente la revelación, el depósito de la fe entregado a través de los apóstoles. Los verdaderos hijos de la Iglesia de nuestros días podrían usar estas palabras del Salmo 137 diciendo: nos sentimos como en el exilio, junto a los ríos de Babilonia, llorando al recordar a Sión, al recordar la enseñanza luminosa y clara de los papas de nuestra Santa Madre Iglesia. Sin embargo, creemos inquebrantablemente en las palabras de nuestro Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su Iglesia. El Señor vendrá, aunque llegue tarde, solo en la cuarta vigilia de la noche, para calmar la tormenta dentro de la Iglesia, para calmar la tormenta dentro del papado de nuestros días, y dirá: ánimo, soy yo, no tengáis miedo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y en cuando subieron a la barca, el viento cesó. Nuestro Señor le dirá también al Papa Francisco: porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y sufre la pérdida de su propia alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Y nuestro Señor dirá además al Papa Francisco: pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. 22 de octubre del 2020. Atanasio Schneider, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María de Astana. Hasta aquí el artículo de Monseñor Schneider. Debemos rezar mucho, mucho, mucho por el Papa Francisco, por su conversión, porque tiene un alma que le costó mucha sangre, lágrimas, sufrimiento a nuestro Señor y a su Santísima Madre por consecuencia. Bueno, que Dios nos bendiga, tenga misericordia de nosotros y hasta la próxima.